Hola, soy Isel Quintanilla. Bienvenidos a este video tutorial. En este espacio encontrarás explicaciones claras, ejemplos prácticos y herramientas útiles sobre diversos temas del mundo de la informática. Hoy aprenderás algo nuevo, explicado paso a paso y desde cero, ideal tanto para quienes inician como para quienes desean reforzar sus conocimientos. El objetivo es ayudarte a comprender los conceptos claves de manera sencilla y aplicarlos fácilmente en tus propios proyectos. Si este contenido te resulta útil, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para seguir aprendiendo más. Así que comencemos. Ok, espero que el curso básico de HTML y CSS les haya servido de algo, puesto que fue básico, pero muy enriquecedor en cuanto a la información que ahí pudimos observar, lo que pudimos aprender en cuanto a su estructura. Actualmente he decidido iniciar con el curso de SQL básico para todas aquellas personas que quieren iniciar en el mundo de la gestión de base de datos. Este curso lo pienso hacer de igual manera básico, entendible, para lo que son los inicios. Entonces, como primer punto, eh, he pensado iniciar con el apartado teórico. El apartado teórico nos ayudará a lo que es conocer los términos importantes, el cual constituye lo que es la gestión de base de datos. Teoría, la parte teórica. Posteriormente continuaría con la instalación de herramientas. Y posteriormente casos prácticos que nos ayudarán a entender el apartado de la teoría. Estos tres casos son los que vamos a estar viendo para poder conocer lo que es las bases de la gestión de la base de datos. Ok, dicho esto, quiero dar a conocer mi intención acerca de este curso, y al igual que los anteriores, es el mostrar de una forma básica el mundo de la informática. Estuvimos viendo lo que es CSS, HTML básico para estructurar una página web de una manera básica, manteniendo la base sólida de lo que son estas estructuras. Asimismo, este curso de SQL lo pienso hacer sin muchos cortes para que vean de forma orgánica el proceso de aprendizaje, el proceso de implementación. La informática es bastante extensa, tiene bastantes ramas por las cuales uno puede especializarse, y la base de datos es una rama muy interesante. Es una rama que, si bien es cierto, puede llegar a ser complicada, pero cuando la sabemos entender, cuando la sabemos estructurar, se hace un poco más fácil, y asimismo podemos ser competentes en gestionar datos. Los datos son demasiado importantes. Sin los datos una empresa no puede subsistir. Sin los datos una empresa no puede analizar sus ventas. Sin los datos uno no tiene información guardada para futuro, etcétera. Los datos no simplemente puede llegar a ser un conjunto de información, sino puede llegar a ser una ciencia que nos permite tomar decisiones acerca de ciertos escenarios. Por ejemplo, las empresas lo utilizan bastante, por ejemplo los bancos, para poder gestionar su información.
Las empresas que se dedican a prestar un servicio o a vender un producto, eh, por medio de los datos hacen estrategias de ventas, estrategias de marketing, etcétera. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a lo que es a la parte teórica y he preparado ciertos términos que creo que son bastante importantes de conocerlos antes de iniciar lo que es la instalación y la parte práctica de este curso. Ok, curso básico de SQL. Iniciamos con lo que es la introducción teórica, eh, iniciando con lo que es el significado o qué es SQL. SQL se dice que es un lenguaje utilizado para crear, administrar y consultar bases de datos. Es decir, a mí me gusta definirlo así, que es un lenguaje de consultas, donde tú preguntas qué es lo que tengo acá, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito saber, y el lenguaje te lo va permitiendo acceder o te permite tener acceso a la información que necesitas, de qué manera lo necesitas y cómo lo quieres estructurar. Como dice acá, que permite guardar, modificar y recuperar información de forma estructurada. Si tú tienes información y quieres almacenarla, eh, el, la gestión de la base de datos te ayuda a mostrarte cómo puedes guardar, cómo puedes modificarla o cómo puedes recuperarla de una forma estructurada, de una forma específica. Ok, y eso es lo que nos permite lo que es SQL. En el mundo de la gestión de bases de datos, SQL, antes quiero mencionar algo importante, que el apartado de SQL viene siendo el propio gestor de las bases de datos relacionales. Comentarte que hay dos tipos de gestión de base de datos, las que son relacionales y las no relacionales. Las relacionales, si bien es cierto, son estas las que estamos viendo, que son SQL, y las no SQL. Las SQL son relacionales porque nos permiten, como el mismo término nos indica, relacionar información entre sí. Por ejemplo, que en una tabla, que es un término que en su momento vamos a tocar, que una tabla lleva el nombre de un paciente, de un empleado, solo el primer nombre, y la segunda tabla lleva lo que es el apellido de este mismo paciente, pero están separados. Entonces, pero gracias a las bases de datos relacionales SQL podemos unir estas dos tablas y encontrar el nombre de la persona y el apellido. Entonces, por eso es relacionales. En cambio, las que no son relacionales es lo contrario. No puedes relacionar tablas entre sí, no puedes estructurar datos entre sí. Ok, dicho esto, pasamos a lo que es sentencias. Las sentencias SQL son las consultas estructuradas que nosotros vamos a poder realizar para obtener una información. Por ejemplo, DDL, que es Data Definition Language, ese nos ayuda a definir la estructura, es decir, es el inicio de nuestra consulta, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos obtener, cuál es el fin que queremos lograr. Por ejemplo, create, alter, drop. Esas son como frases reservadas de nuestro lenguaje. Así como en HTML hacíamos mención de etiquetas, H1 son palabras reservadas del lenguaje. Y aquí también create es palabra reservada, alter es palabra reservada, y así mismo. Ya vamos a ver para qué sirven cada una de estas palabras. Pero para darte un poco más de contexto, create nos ayuda a crear, o sea que
En la consulta estamos diciéndole a nuestro gestor que cree algo. Por ejemplo, create table, create tabla, crear tabla, alter, alterar, drop, eliminar y así sucesivamente. Ok, la segunda sentencia es DML, Data Manipulation Language, es la manipulación de datos. Estas sentencias que van estructuradas bajo consultas, que son insert, update, select y delete, son las que nos permiten crear ciertas operaciones. Por ejemplo, insertar, actualizar, eliminar y seleccionar cierta información bajo una estructuración definida con anterioridad. Por ejemplo, pensamos qué es lo que queremos lograr nosotros y así implementamos nuestras sentencias, en este caso manipulación de datos. Ok, en el apartado de DCL, Data Control Language, es controlar los permisos, qué nivel de encapsulamiento tenemos nosotros como personas, qué tipo de permisos tenemos y qué tipo de permisos van a tener las otras personas. Y esto es con la frase reservada grant revoke. Cuando digo encapsulamiento es el nivel de permiso que tenemos nosotros manipulando los datos en este caso. Ok, y el TCL, Transaction Control Language, es controlar las transacciones, un commit rollback. Esto nos permite gestionar lo que son nuestras consultas. Pasando esto, voy a mostrar lo que son ciertos ejemplos de nuestras sentencias que acabo de mostrar. Ojo, estas sentencias, si no va bien estructurada, no sabremos cómo conllevarla para poder llevar a cabo o cómo manipularlas para llevar a cabo a obtener la información que queremos. Si no la sabemos estructurar, no vamos a obtenerla. Simple y sencillamente vamos a tener errores de obtención de datos. Ok, vamos a iniciar con la sentencia DDL, a definir para qué es lo que nos ayuda. Y que, decimos que DDL definía nuestra estructura. Es decir, por ejemplo, vamos a crear una tabla. Una tabla es la matriz de nuestra información. Es donde va nuestra información guardada, va donde va nuestra información almacenada. Por ejemplo, yo soy un jefe y quiero tener la información de mi empleado. En el gestor de base de datos, que en este caso es SQL, utilizamos nuestra sentencia create con la palabra reservada table, que es tabla, crear tabla, seguido del nombre de la tabla. Ok, pues abrimos paréntesis y nombramos lo que son nuestras columnas. Nuestras columnas son la identificación de la información. Por ejemplo, columna nombre, columna apellido, columna edad. Es acá donde se va estructurando lo que es la información. Es decir, si ustedes ven la palabra reservada create, la palabra reservada table, seguido del nombre, luego entre paréntesis los nombres de las columnas, aquí estamos estructurando nuestra sentencia, nuestra consulta. ¿Y cuál es nuestra consulta? Es esta. Quiero crear o estoy creando una tabla que se llama empleados, donde tiene el campo ID, donde tiene el campo nombre y donde tiene el campo salario. Muy bien. Pero cuando estamos utilizando lo que son por decirlo así, base de datos relacionales, en este caso SQL, siempre según la estructura de tu base de datos tiene que llevar un ID. ¿Y qué es el ID? El ID es un identificador.
es un identificador único. El ID tiene que ser único, es decir, nuestro empleado, por ejemplo, nuestro empleado José tiene que tener un identificador. Podemos llamarle 001 y ese 001 es único. Nuestro segundo empleado, que se llame Laura, no puede tener este mismo identificador. Este nos ayuda para relacionar nuestra base de datos y asimismo identificar la información que estamos creando o buscando. Ok, muy bien. Si ustedes pueden observar, nuestra sentencia es crear una tabla que se llama empleados, donde estará lo que es el campo ID con primary case. Primary case hace mención que esto es único. Se separa con comas. Luego utilizamos creamos lo que es el campo nombre, que va a tener lo que es un tipo de dato varchar, y esto es otra cosa que con el tiempo, con el transcurso del curso les daré el concepto, la información, pero así a pocos rasgos les diré que varchar es el tipo de dato que estará almacenando esta columna. Por ejemplo, varchar nos permite almacenar caracteres y números hasta un 50. Aquí esto es subjetivo. Por ejemplo, si ustedes creen que el nombre no va a ocupar más de 50 caracteres, más de 50 letras, más de 50 números, se deja a 50. Pero si ustedes quieren poner un límite de 30, pueden hacerlo, un límite de 100, un límite de tal, y ustedes sabrán según su estructura de los datos. Solo que entre mayor sea la cantidad de datos, o la cantidad de letras, o la cantidad de números, más espacio de memoria ocupa. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sistema puede llegar a ponerse lento, las consultas pueden ponerse lentas cuando se gestiona. Muy bien. Como segundo columna podemos lo que es poner el nombre de la columna, que es salario, y el tipo de datos, que este es decimal. El decimal solo acepta números decimal, por ejemplo 10, o 10.25. Como estamos hablando de cantidad monetaria, salario, nos toma en cuenta solo 2 decimales. Si quisiéramos 3 decimales, podemos reemplazar el número 2 por el número 3 y así sucesivamente. 4 decimales, el número 4, etc. Por ejemplo, si el salario del empleado José es de 150, si el salario es de 150.30 centavos. Entonces, esta es solo un ejemplo de cómo va a ir estructurada la información que se va a ir guardando. No es que acá se va a poner el valor de lo que estará ganando la persona. Simplemente aquí le estamos diciendo a nuestro gestor, a nuestra consulta, que esta estructura es la que nos va a dar el resultado de la información que vamos a guardar. Por ejemplo, si José gana 500.50 centavos, $500 con 50 centavos, aquí no debemos de poner 500,50, no, simple y sencillamente esta es la estructura que nos va a devolver en nuestra consulta. Muy bien, vamos con la sentencia DML. Las sentencias DML decimos que era la manipulación de datos bajo la estructura de consulta, insert, update, delete y set. Vamos a ver. Ok, un ejemplo claro. Vamos a insertar
Esta es nuestra sentencia, donde iniciamos nuestra estructuración de la consulta. ¿Y cuál es mi consulta? Que quiero insertar un empleado en mi tabla, que se llama empleados, donde el campo donde hemos creado anteriormente ID, nombre y salario va a llevar estos datos. Values es lo que dice, vaya, mira, quiero insertar estos datos de mi empleado en la tabla de empleados, donde el ID se le asignará el número 1 y donde el nombre se le asignará Ana y el salario será de 500.00. Si ustedes observan, tiene que ir en orden. Si ID es el primero, nuestra asignación reconoce que este dato corresponde al primer campo. Si nosotros ponemos el nombre acá y el número 1 acá, eso nos va a tirar error, porque tiene que respetarse la estructura que estamos pidiendo, que estamos consultando. Por eso es reestructuración o estructuración. Entonces, si nosotros no respetamos el orden de nuestros campos, nos va a tirar lo que es un error, porque ya se sabe que ID está esperando un número entero o un dato entero. También nombre está esperando un dato de carácter, un string, cadena de texto. Y salario está esperando lo que es unos datos decimales, o sea, números. Pero si invertimos, si ponemos en vez de 500, ponemos Ana, no estará reconociendo números decimales, sino que va a estar reconociendo caracteres, string, y va a tirar error porque no coincide el tipo de datos. Muy bien, aquí estamos haciendo lo que es nuestra sentencia, estructurando una consulta de inserción de datos a nuestra tabla que anteriormente hemos creado. Ok, estas son nuestras sentencias que van estructuradas con ciertas consultas, pero a continuación les voy a mostrar las que podemos llamar o las que podemos tomar como consultas en sí, porque estas son solo peticiones que le estamos haciendo nosotros a nuestro gestor de base de datos. Como por ejemplo, nuestras sentencias es lo que tenemos que decirle Ok, estas son algunas de nuestras sentencias más comunes en SQL. Estas sentencias van estructuradas también con ciertas consultas, porque a la misma vez que le estamos ordenando a nuestro gestor de base de datos que se hará esto, la cual es una creación, una inserción, estamos creando lo que es una consulta a la misma vez según la estructura. Pero vamos a pasar lo que es a las consultas que van definidas a las peticiones que se le hacen a nuestro gestor de base de datos. Por decirlo así, son consultas 100% consultas, así, tal cual. Ok, vamos a dar que son consultas de QL. Las consultas de QL son las que nos permiten seleccionar datos que queremos mostrar o seleccionar datos que queremos obtener. Por ejemplo, imagínense que en mi tabla tengo 1000 registros y gerencia me está pidiendo el dato del salario que gana José
Ok, imagínense. Ok, imagínense que en la empresa están registrados 1500 empleados, 1500 empleados, y queremos saber todos los empleados que ganan arriba de $400. Entonces necesitamos hacer una consulta a nuestra base de datos, a nuestra tabla donde está esa información. Entonces hacemos lo que es la consulta con la palabra reservada select. Select seguido del nombre seguido también y separado de coma el salario con la palabra reservada from y seguido del nombre de la tabla, seguido de la palabra reservada where, seguido de la columna salario, seguido de nuestro comparador y nuestro dato que queremos saber. Por ejemplo, se lo voy a decir así. Acá estamos haciendo la consulta de seleccionar el nombre y el salario de todos los empleados donde el salario es mayor a 400. Es decir, me va a devolver solo los nombres de los empleados que tienen el salario arriba de 400, es decir, 401 hacia arriba. Entonces, aquí quiero, o aquí con esta sentencia, con esta consulta, el gestor de base de datos me mostrará todos los empleados que ganan arriba de $400. Y esa es una consulta como tal. Para lo que es el resumen de lo que hemos visto ahorita en cuanto a conceptos, vemos que la base de datos es un conjunto de información organizada. Es decir, una base de datos nos ayuda a almacenar información de una manera clara, de una manera estructurada, para la obtención de datos de una manera fácil. La tabla está estructurada lo que es con filas y columnas. Las columnas son los espacios donde irán guardada la información y las filas serán las divisiones de dicha información. Ok, los registros hacen mención a la fila de una tabla, es decir, toda la información que va estructurada, nombre, apellido, salario, etcétera. El campo es como tal la columna de una tabla, es como irá constituida la tabla en sí. La clave primaria, como ya decíamos, era el identificador único. Muy bien, el identificador único. Y la clave foránea, esta es bastante importante que la sepamos, es la clave primaria de otra tabla. Por ejemplo, tengo dos tablas. La tabla 1 se llama empleados. Ok. La tabla 2 se llama empresas. Muy bien. Cada tabla tiene su ID. Por ejemplo, en la tabla empleados el campo ID empleado, José se le asigna
se le asigna el ID 1. Ok. Aquí vamos a poner nombre de la empresa en que trabaja José. En este caso sería, vamos a ver, un nombre ficticio, asados Lucita. Asados Lucita. Asados Lucita. Ok. Esta es nuestra tabla de empleados. Ahora bien, en la tabla que se llama empresas, tenemos ID empresas. Ok, y la empresa Asados Lucita, y la empresa se llama Asados Lucita. Asados Lucita. Y el ID Asados Lucita. Asados Lucita tiene el ID 5. El nombre como tal es Asados Lucita. Muy bien. Entonces, esta es la llave primaria de la tabla empleados, y esta es la llave primaria de la tabla empresas. Muy bien, pero como queremos saber que en cuál empresa pertenece José, vamos a utilizar la llave primaria. La llave foránea, perdón. La llave foránea es empresa y es 5. Y en la tabla de empresas, nombre empleado, es José. Muy bien, vamos a dejar acá ID Asados Lucita. Esto sería aquí ID empresa. ID empleado. Nombre empleado. ID empresa. ID empresa. Ok, ID empresa, nombre asado, nombre bla bla bla. ID empleado. Nombre empresa. Muy bien.
Esto es para mostrar lo que son la utilización de las llaves primarias y las llaves secundarias, llaves foráneas. Entonces, vaya, como ustedes pueden ver, tenemos dos tablas, la que es la tabla empresas y la tabla empleados. Nosotros queremos saber en qué empresa trabaja lo que es José. Entonces, en este caso, José tiene lo que es el ID 1 y dice también que pertenece a la empresa que tiene ID número 5, que es identificada por el número 5. Entonces, para poder buscarla se hace lo que es una relación entre sí. Por eso es que son bases de datos relacionales, porque se puede relacionar una tabla con la otra tabla mediante su ID. Para poder relacionar José con una empresa, tenemos que buscar el ID de la empresa en la cual pertenece José. Es decir, el resultado de esto es que José trabaja en la empresa identificada como Asados Lucita, como 5, que corresponde identificada como 5, que corresponde al nombre de Asados Lucita. Ok, es así como las llaves o los identificadores nos ayudan a relacionar información. Pero tú te puedes preguntar por qué se hace esto. ¿No es más fácil guardar todo en una sola tabla? Todo lo que diga nombre, apellido, salario, empresa donde trabaja y toda la cuestión. Sí, puede ser más fácil guardar la información, pero después entenderla se complica un poco más, porque cuando una tabla se llena de muchos datos, esta hace que tu gestor se vuelva un poco lento o que la información no vaya clara, simple y sencillamente vaya desorganizada y no sea legible. Entonces, el poder relacionar tablas o el poder guardar información en más de una tabla y posteriormente consultarlas y unirlas, eso hace que nuestro procesamiento de datos sea más factible, más organizado y más legible. Ok, una vez explicado eso, pasamos a lo que son los operadores comunes. Los operadores comunes, como si bien dice el mismo texto, es comparar información. Y cuando se compara esta información, podemos obtener lo que son resultados, información que nosotros querramos. Por ejemplo, igual, acá estamos hablando de los operadores de comparación. Igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, y a diferencia de. Por ejemplo, tú quieres obtener una información que tenga el mismo monto que tiene la otra tabla. Asimismo, también algo que sea mayor al valor agregado, algo menor, algo mayor o igual, algo menor o igual al valor requerido o a diferencia de. Ok. También vamos a las condiciones lógicas, que esto se ve bastante en la programación.
y en la base de datos no es la excepción. Por ejemplo, el operador AND, el operador OR y el operador NOT. El operador AND es obtener datos con más de una petición. Por ejemplo, quiero el nombre y apellido de tal persona. Quiero el nombre o de otra persona. Quiero el nombre pero no el apellido de tal persona. Ok. Esta es bajo un patrón. Esto es para buscar. Es una consulta de búsqueda. Por ejemplo, quiero buscar los nombres que lleven un signo, por ejemplo, de porcentaje, que aquí estamos viendo, o la A y el signo de porcentaje. Por ejemplo, quiero los nombres que lleven una tilde en su última letra, y te va a devolver solo nombres con esa petición. Ok, esto es lo que son una comparación de datos. Y between es un rango de valor que quiere cierta información desde el ID 1 hasta el ID 25. Solo va a querer 25 registros, puede ser los primeros 25. Aquí está un ejemplo práctico. Ok, vamos a hacer la consulta de seleccionar. Quiero seleccionar, el asterisco quiere decir todo, from, de la tabla de empleados. Quiero seleccionar todo de la tabla de empleados, where, donde salario esté entre 400 y 800 dólares, y que los nombres tengan una A y un signo de porcentaje. Si esto no se cumple, no me va a dar esto. Si esto no se cumple, tampoco me va a dar esto. Y si esto tampoco se cumple, no me va a dar esto. Entonces es una estructura de sentencia y consulta. Ok, entonces esos son los operadores lógicos, y esta es lo que es la teoría. En el transcurso del curso vamos a ir viendo otras cosas más, otros términos, otras funciones, otras herramientas para poder gestionar lo que es una base de datos. Lo que podemos observar es que, si bien es cierto, puede ser un poco complicado entender al inicio lo que son las estructuras, pero poco a poco con la práctica se va haciendo un poco más sencillo. Ok, muy bien. Dicho esto, vamos a pasar lo que es la instalación de la herramienta. La instalación de la herramienta, vamos a utilizar el gestor SQL como tal, pero esto será en otro video, en la parte 2 de este curso, de este curso básico. Puedes dejar tus comentarios si quieres que se toque algún tema específico sobre base de datos, alguna sugerencia, alguna pregunta, y yo estaré pendiente de ello. Así que te espero en el siguiente video.